Hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo de cómo me vean. Soy Raúl Alejandro, estudiante de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión voy a explicar un poco sobre el método de Mackay-Thielf para destilación fraccionada. Espero les sea de utilidad este video en su formación. Ok, empezaremos un poquito hablando sobre la operación unitaria que es la destilación. Tenemos una alimentación con una mezcla de dos compuestos, el cual uno es de nuestro interés. Se va a suministrar calor para que uno de los compuestos, específicamente el más volátil, se eleve a la parte alta de la columna, mientras que el otro se quede en la zona baja de la columna. El compuesto que es de nuestro interés será condensado y recuperado de este lado y se tomará como un destilado, mientras que el que queda abajo de la columna se toma como un residuo o bien se puede recircular. Del lado derecho tenemos una imagen que nos representa cómo es una columna de destilación. Como tal tenemos una alimentación y podemos ver cómo el compuesto más volátil se va elevando por parte de la columna, mientras que hay un recirculado para que entre en contacto de nueva cuenta con el vapor que está ascendiendo y se enriquezca más dicho vapor y se puede obtener un destilado de mayor concentración de nuestro producto de interés. Bueno, ya que se habló un poco sobre la operación unitaria, vamos a pasar ahora hacia los aspectos matemáticos de la misma. Como tal, la columna se analiza en dos partes muy importantes, que es la zona de enriquecimiento, que es la zona alta de la columna, y la zona de agotamiento, que es la zona baja de la columna. Los balances que vamos a estar analizando a continuación se enfocan principalmente en la zona de enriquecimiento de la columna. Como tal, nosotros tenemos un volumen que entra al plato, que es este volumen N, y tenemos una salida de destilado, además de un recirculado que entra de nuevo en contacto con el vapor de destilado que se eleva. Ahora tenemos un balance por componente para el componente más volátil. Este es un aspecto muy importante. Todos los análisis que se harán durante la presentación y para los problemas se harán para el compuesto más volátil, debido a que es nuestro compuesto de interés y es el que se quiere recuperar. Ok, entonces tomando en cuenta esto, tenemos la composición del compuesto más volátil a la entrada por el valor de volumen a la entrada, es igual a la composición de compuesto más volátil en el destilado por la cantidad de destilado que haya, más la cantidad de reflujo que haya por la composición del componente más volátil en el recirculado que esté. Despejando la composición del componente más volátil en la entrada, obtenemos esta ecuación, y dándole un poquito más de orden y añadiéndole además la del balance general, obtenemos esta ecuación que está acá abajo. Bueno, ya le hicimos un pequeño balance en la zona de enriquecimiento, pero ahora vamos a agregar aparte una variable importante en el proceso de destilación, que es como tal el reflujo. El reflujo está definido con una letra R y se calcula con la división de L entre el destilado. Entonces, como tal, para incluir esta definición en la ecuación que ya habíamos calculado anteriormente, dividiremos toda la ecuación, todos los componentes de la ecuación entre D y obtendremos esta ecuación con la variable R ya incorporada. Y esta como tal, esta ecuación que está acá abajo ya resumida, es la ecuación de los C, que es como tal la ecuación de enriquecimiento de la columna de destilación. Ok, de manera matemática ya les representé yo lo que es la zona de enriquecimiento y cómo es su ecuación. Sin embargo, aquí se lo presento de manera gráfica. Esta línea verde es la zona de enriquecimiento que calculamos nosotros en la diapositiva anterior. Esta zona rosa es la zona de agotamiento. Estas líneas rojas son nuestras composiciones de domos o de destilado, composiciones de alimentación y composiciones de fondo. Y esta línea negra que tenemos aquí es muy importante. Es como tal nuestra línea de volatilidad relativa, que se calcula mediante esta ecuación que les presento acá arriba, que es alfa por xa entre 1 más alfa menos 1 por xa. Esta ecuación es muy importante para el cálculo de etapas, es vital esta ecuación. Entonces esta línea negra que les estoy marcando aquí es como tal la representante de esta ecuación. Y estos que tenemos aquí son las etapas teóricas o platos que vamos a estar ocupando en nuestro sistema. Esta línea azul es la línea Q, es una línea muy importante que representa a la alimentación del sistema mismo.
y que vamos a estar analizando en las siguientes diapositivas. Hace un momento hablaba sobre la línea Q que se utiliza en el sistema para el cálculo de punto pinch y el cálculo de las operaciones del número de etapas teóricas del sistema. Muy bien, pero ¿cómo calculamos esa línea Q que vamos a ocupar dentro del método de Mackey? Ok. Lo primero que tenemos que calcular es el valor de Q, ya que dependerá de cada uno de los problemas que estemos analizando. Sin embargo, aquí tenemos algunas pequeñas consideraciones a tomar en cuenta. Si lo que estamos alimentando es líquido superenfriado, el valor de Q tiene que ser mayor a 1. Si lo que estamos alimentando es líquido saturado, el valor de Q va a ser igual a 1. Si lo que estamos alimentando es una mezcla de líquido-vapor, el valor de Q estará entre 0 y 1. Y si lo que estamos alimentando es vapor saturado, el valor de Q será igual a 0. Mientras que si lo que estamos alimentando es vapor sobrecalentado, el valor de Q será menor a 0. Ya que hayamos calculado el valor de Q, dependiendo de cada uno de los problemas, tendremos nosotros ahora que calcular la línea Q mediante esta ecuación. Está definida como Q entre Q-1 por X menos XF, que es la composición de alimentación del sistema, entre X-1. Recuerden, todas estas composiciones son para el compuesto más volátil. Bueno, yo les decía en la diapositiva anterior cómo calcular la línea Q, sin embargo yo no les mencioné cómo calcular específicamente el valor de Q. Pues bien, el valor de Q es una relación entre el calor necesario para vaporizar un mol de alimentación en las condiciones de entrada entre el calor latente molar de vaporización de alimentación. Generalmente la ecuación que vamos a estar utilizando para el cálculo de Q es esta que está acá abajito, y la vamos a estar analizando posteriormente cuando estemos haciendo ejercicios para que vean la manera en que se calcula el valor de Q. Otra de las gráficas importantes en el método de Mackey para la destilación fraccionada es la gráfica de punto de rocío y punto de burbuja. Como tal, estaremos presentando un programa que te calcula la gráfica de punto de burbuja y punto de rocío solo mencionando las sustancias para cual las quieres. Bueno, ya que hemos hablado un poquito sobre cómo es el método de manera teórica, vamos a empezar con un problema para ir desarrollando cómo es los aspectos matemáticos y gráficos del mismo. Procedo a leer el problema. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una reacción de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y el tolueno son entre 7.360 y 7.960 kilocalorías por cada mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Ahora las preguntas. Calcule los moles de los productos de destilados y residuales por hora. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Este problema analiza tres casos principales, que es si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados, calor específico de 0.44 gramos por grado centígrado, y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Vamos a estar analizando y vamos a ver cómo es que cambia los platos teóricos dependiendo de la alimentación que tú le des a la columna de destilación. Para empezar, necesitamos calcular las fracciones molares para entrada, domos y fondos del compuesto más volátil. El método de Mackey se basa principalmente en fracciones molares, por lo que no podemos tener fracciones másicas dentro del sistema. Pasaremos a convertirlas a fracciones molares. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos como tal el peso molecular de nuestro compuesto más volátil, que en este caso es el benceno, y utilizamos el peso molecular de nuestras mezclas sumándolas con la composición de cada una de ellas. Entonces el peso molecular del benceno es de 78.11 gramos por mol y el peso molecular de la mezcla es de 85.528 en la entrada, de 78.5309 en los domos y de 91.8594 en los fondos.
Con esto calcularemos las fracciones molares, que en este caso es 0.438 en la entrada, 0.9752 en los domos y 0.0235 en los fondos. Ok, para este inciso y para todos los incisos que vamos a estar realizando de este problema, lo primero que necesitamos hacer es graficar nuestra volatilidad relativa, como la tengo expresada aquí, y esta fue graficada mediante la ecuación que ya les presenté en la parte teórica. También vamos a representar nuestras composiciones de domos, entrada y fondos, que ya fueron calculados al inicio de este problema, además de una línea que se le llama banqueta, que es como tal la ecuación de y igual a x. Muy bien, con el valor de reflujo que se nos da en el problema, procedemos a calcular la ecuación que va a estar dada para la zona de enriquecimiento, la LOCE, que ya se las presenté también de manera teórica en las diapositivas anteriores. Entonces, con esta ecuación calculamos la línea de enriquecimiento que vamos a estar utilizando, que es y igual a 0.778 por xn más 0.2167. Como tal, estos datos yo los estoy metiendo al programa GeoGebra para que se esté graficando. Pues ustedes pueden utilizar cualquier otra graficadora o Excel. Generalmente se usa GeoGebra por la facilidad de poner segmentos de línea dentro del mismo gráfico. Para continuar con el análisis del problema, nosotros debemos calcular nuestra línea Q. Muy bien, en el inciso A se nos dice que lo que está entrando está en su punto de ebullición, por lo cual se trata de un líquido saturado y su valor de Q es igual a 1. Además de que esta línea Q sería la prolongación de la composición de entrada a nuestro sistema, como lo podemos ver aquí. Como tal, nuestra composición era aproximadamente mayor a 0.4 y estamos proyectando dicha composición hasta pasar nuestra línea de banqueta y pasar también hasta nuestra volatilidad relativa, donde se una nuestra línea Q y nuestra línea de enriquecimiento. Se tomará un punto de inflexión y de este punto se proyectará hasta nuestra línea, a nuestro punto de fondos. Esta línea que estaremos obteniendo de la unión del punto pinch y de la línea y del punto de fondos es la línea de agotamiento. Teniendo la línea de enriquecimiento o LOCE y la línea de agotamiento o LOSA, podemos proceder a calcular el número de etapas teóricas para el proceso. ¿Cómo se hace esto? Desde nuestro punto de domos vamos a trazar una línea perpendicular que toque a la línea de volatilidad relativa. Tocando la línea de volatilidad relativa se bajará otra línea perpendicular hacia la zona de LOCE o LOSA, dependiendo de la zona en la que estemos. Y así se continuará hasta sobrepasar o alcanzar la composición de fondos deseada. En este caso tenemos un total de 12 platos teóricos para el proceso del inciso A, y nos pregunta también la alimentación, en qué plato se da. Como tal, este punto que tenemos aquí es la zona de alimentación, ya lo habíamos definido desde la composición de entrada. Entonces, como tal, está entrando en el plato número 5, lo contamos como 1, 2, 3, 4, 5, perdón, en el plato 6. En el plato 6 estaría entrando nuestra línea de alimentación. Ok, para el inciso B, sí tenemos que calcular como tal un valor de Q, dado que está entrando como líquido superenfriado. Entonces lo único que sabemos es que Q va a ser mayor a 1, sin embargo no se sabe cuál es el valor exacto de Q. Para esto necesitamos el CP que nos proporcionaron y lo vamos a pasar a kJ por cada kilogramo Kelvin, dado esta conversión de 0.3885 calorías por gramo por grado centígrado para 1 kJ por kilogramo Kelvin, y vamos a pasar ese kilogramo a kilomol mediante pesos moleculares, obteniendo este CP de 156.5619 kJ por cada kilogramo Kelvin.
Ahora bien, también se nos da los calores latentes para cada una de las composiciones. Sin embargo, nosotros necesitamos el calor latente ponderado de ambas. Entonces, como tal, pasaremos los calores latentes a Joule por mol y se hará un promedio de los mismos, como se muestra aquí, obteniendo un calor latente promedio de 32.070.33 Joule por mol. Muy bien, ahora para el cálculo de Q necesitaremos esta ecuación que les presento a continuación, que es derivada de la ecuación que se planteó al inicio en la parte teórica. Pero nosotros como tal necesitamos una temperatura de saturación del mismo, por lo que se recurrirá al programa desarrollado para las líneas de saturación de punto de rocío y punto de burbuja para obtener la temperatura a la cual ebulle la mezcla a la entrada. Como tal, es una temperatura de 93.99 grados centígrados. Se mostrará el proceso a continuación y se procede a calcular el valor de Q, que en este caso da un valor de 1.36. Muy bien, en este punto voy a explicar un poquito sobre el programa que yo creé. Él fue creado en Excel, no es como tal un programa, simplemente se aprovecha del poder utilizar Excel para traer datos de diferentes hojas y así poder hacer una gráfica como tal de lo que estamos haciendo. Además utiliza la parte de buscar de Excel, la función de buscar, para encontrar los valores de constantes de Antoine sin que tú tengas que ponerlas como tal, simplemente te las da automáticamente. Entonces lo único que tú tienes que hacer es como tal buscar el número de la sustancia que tú ocupas, poniendo siempre en la número 1 la más volátil y en la número 2 la menos volátil. Aquí tenemos una base de datos amplia sobre las sustancias que puedes utilizar. Puedes buscarla dentro de esta base de datos y solamente poner el número de la sustancia que tú quieras, además de número de la sustancia 2. Puedo variar yo un poquito las sustancias para que vean cómo cambia la gráfica. Si ven, cambia mucho dependiendo de la sustancia que yo vaya poniendo. La sustancia que había puesto inicial era benceno y tolueno. Está un poquito ajustada específicamente por la escala de la gráfica. Sin embargo, es algo complicado cambiar la escala debido a que va a estar variando, como ustedes acaban de ver, los valores. Entonces este programa está basado básicamente en el cálculo de las presiones de saturación mediante las constantes de Antoine y las temperaturas de saturación para ambos sistemas a una atmósfera de presión. Dependiendo del sistema que estén utilizando es el que van a estar obteniendo. Como tal, la temperatura de ebullición es calculada mediante interpolación de valores de Y1 con la temperatura que tenemos de este lado. Ahorita ya se modificó todo el sistema porque pues cambié el tipo de sustancia que estoy utilizando. Y se basa básicamente en eso, en traer los datos de este buscador de constantes de Antoine y calculador de presiones de saturación mediante la temperatura. Espero les sea de utilidad este Excel. Ahorra muchísimo tiempo en la cuestión de puntos de rocío y puntos de burbuja. Entonces se los dejo en la descripción por si alguien gusta descargarlo. Con el valor de Q de 1.36 procedemos a calcular nuestra línea Q con la ecuación ya presentada con anterioridad, obteniendo una ecuación de línea Q de y igual a 3.77x menos 1.2166. Además, nosotros ya tenemos la misma línea de enriquecimiento que en el inciso anterior, debido a que esta no cambia, al igual que la línea de agotamiento del sistema. Por lo que teniendo el punto pinch y teniendo las líneas de enriquecimiento y agotamiento del mismo, podemos proceder a calcular el número de etapas que se necesita para el sistema, dando en total 10 platos teóricos y la entrada en el plato número 5. Esto sería todo por mi parte. En la parte de la descripción les voy a dejar el link para el programa que les calcula las puntos de rocío y punto de burbuja, por si les interesa descargarlo a alguien.
Espero se haya entendido el problema y se haya entendido el tema. Estoy abierto a dudas y sugerencias sobre cómo mejorar el desarrollo de estos videos. Y muchas gracias por su visita.